Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio a esta jornada de medidas de protección en casos de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. Y tenemos esta especial participación de el doctor Ortiz, quien va a llevar la jornada adelante. El doctor Diego Ortiz tiene una especial sensibilización con respecto a los conceptos en las perspectivas de niñez y, por supuesto, está ampliamente capacitado en esta perspectiva. Me gustaría leer el currículum del doctor, que bueno, muchos de ustedes lo conocen porque es abogado que está colegiado en nuestro Colegio de Abogados de Quilmes, pero igualmente para aquellos que no lo conocen ampliamente, vamos a decir algunas palabras, que su currículum es muy amplio, así que lo voy a acotar un poco. Igual lo pueden encontrar en la MEP, que está para todos, ¿no? Bueno, es abogado con orientación al derecho privado, profesor de enseñanza media, especialista en violencia familiar, diplomado en derecho de daños, es docente en enseñanza media y universitaria, además también es autor de numerosos libros, director de la revista de actualidad en Derecho y Familia de Ediciones Jurídicas, coautor también de libros de violencia y medidas cautelares, y actualmente se desempeña trabajando como letrado en la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, también lo recordamos porque en una jornada especial que se hizo en Quilmes, él hizo la lectura de un cuento sobre una jornada de violencia, en donde después fue muy convocado con respecto a este cuento para saber si lo que se decía en el cuento tenía que ver con hechos reales o no. Bueno, doctor Ortiz, agradecidos por que nos acompañe en el Colegio de Abogados de Quilmes, y bienvenido, lo escuchamos. Bueno, primero agradecerles la oportunidad de poder volver a Quilmes hoy esta semana por partida doble, porque creo que el viernes también tengo una actividad en Quilmes, después les cuento, háganme acordar. Es muy interesante, bueno, agradecerle a Gilda, a la doctora Malek, a Mara, a la doctora Granja, a Carlos Romano también, que se tomó un espacio para poder escuchar esta actividad, y también después invitarlo a que pueda contar sus propias actividades, así seguimos sumando aportes y ganas de seguir aprendiendo. Háganme acordar también, así yo paso mi chivo de la charla de mañana, así que, y nos vamos a ir pasando chivos mutuamente, eso está bueno. Así que veo también muchísima gente, muchísima gente amiga, la doctora Amigo, después veo un montón de amigos, también compañeros de trabajo, Dios mío, qué vergüenza, un abogado compañero de trabajo, después veo también amigas de la facultad, bueno, a colegas, así que bueno, ahí me van a sacar el cuero con mano, no importa. La idea de esta actividad va a ser muy interesante, porque Marta que me escuchó creo que 25 veces, creo que con este tema 30 veces escuchó Marta, yo no sé, la doctora Larcón, qué ganas de querer seguir escuchando. Vamos a aclarar un poco lo que vamos a hacer en esta charla, ¿sí? Primero, una frase que nos lleva también a entender el tema propuesto, ¿no? Los y las profesionales que trabajamos en la temática de violencia de género, en su modalidad familiar, tenemos que adaptar las diferentes etapas del procedimiento a las diversas realidades familiares y sociales. La adaptación depende del lugar profesional que cada uno o una ocupa, y omitir esa adecuación significaría actuar sobre el caso de manera inocua, es decir, no producir efecto alguno. Más allá del contexto familiar del caso, ahora tenemos que tomar también el contexto social en el cual se incluye ese caso.
Esto es muy interesante porque va más allá de entender esa dinámica familiar. Va desde el punto de vista de comprender el contexto de protección de la salud pública y cómo eso incide en las medidas de protección en las cuales esté involucrado los derechos de un niño, niña o adolescente. Esto, que parece una obviedad, es importante resaltarlo y se van a dar cuenta a lo largo de la actividad por qué. Vamos a dejar un espacio de preguntas al final, o sea que les pido por favor, vamos a usar un buen espacio de preguntas al final, creo que es lo más también rico de la actividad. Mi idea va a ser constantemente activar, como digo yo, activar bombas para que de ahí surjan muchas preguntas, cosas que ustedes tengan ganas de preguntar. En realidad yo estoy re cómodo porque estoy sentado arriba de la cama, así que estoy relajado, estoy como a la cama con Diego sería, ¿no? O sea que es interesante tener en cuenta este punto de la adaptación al contexto familiar y o social. Por otro lado, hablar de este tema es muy complejo, pero tengamos en cuenta que mi aporte va a ser desde el derecho procesal, siempre, pero con la temática misma de la violencia de género en su modalidad familiar. En este caso, la temática de niños, niñas y adolescentes. No voy a hacer un desarrollo de cada forma de maltrato infantil y obviamente va a faltar la pata interdisciplinaria porque este tema necesita, además de una faz jurídica, también ser interpretado desde una medida más interdisciplinaria, ¿no? Con aportes de otra disciplina, ¿no? Por otro lado, aclarar que el procedimiento de violencia familiar sigue tomando esos tres tiempos, pasado, presente y futuro, ¿no? Muy claros. Es algo que siempre me preocupé por explicar, de que el procedimiento de violencia familiar tiene tres tiempos, y a partir de eso uno va a trabajar con el caso que se le presente, siempre en donde estén involucrados los derechos de un niño, niña, adolescente en situación de violencia de cualquier tipo. Vamos a ver por qué. Se toma el hecho actual de violencia, contextualizándolo con los pasados para que a futuro la autoridad judicial pueda resolver una medida. Esos son los tres tiempos que tengo que usar. Pasado, presente y futuro. Y de esa manera, bajo esa columna vertebral, que solamente es una columna vertebral, bajo esa columna uno va a poder tranquila poder trabajar con el caso. Por otro lado, cuesta ver situaciones de violencia que atraviesa un niño o niña adolescente con autonomía propia. Es como que uno cuenta el caso o trabaja en el caso y siempre queda en un segundo plano o en un plano menor el niño, niña, adolescente involucrado en una situación de violencia, ¿no? Siempre, bueno, yo recuerdo un trabajo de Karina Andriola que cuenta que en el caso María da Pena, que fue el que impulsó la ley brasileña de violencia familiar, las niñas que formaban parte del grupo conviviente no eran mencionadas. Recordemos que el caso María da Pena era un caso en donde el agresor, Marco Antonio Heredia Viveiro, que era un economista brasileño, le dispara en la ducha a María da Pena y le deja como una secuela una paraplegia irreversible, ¿no? No se menciona a las niñas, y eso lo cita Karina Andriola en un trabajo. Por otra parte, otra punta de aclaración, los niños, niñas y adolescentes no es que son meros testigos o espectadores de las situaciones de violencia. Generalmente, sino que se encuentran involucrados, directa o indirectamente a la misma. Esto último, que sean involucrados indirectamente, no significa que no les afecta su integridad psíquica. Esto no significa eso. Lo indirecto, es decir, no es sinónimo de que no hay violencia, sino que no son perjudicados directamente. La agresión física no se hace a ellos, pero de alguna manera están afectados a dicha situación, ¿no? Por eso se va dejando de lado la idea de testigo, porque el testigo no es parte de un procedimiento y el testigo no es protagonista, al contrario, el testigo significaría como que ve por otro lado lo que está pasando, no está implicado, no interviene, no incide en la cuestión. En cambio acá no, un niño, niña, adolescente en situación de violencia está involucrado directa o indirectamente, y eso va a generar alguna consecuencia en su salud en algún punto, en un grado mayor o menor. Acá no me quiero meter en cuestiones psicológicas.
Por otro lado, en estos supuestos, y acá ya metiendo más en grueso, en temas gruesos, se aplican dos conjuntos de normas, las de niñez y adolescencia y las de violencia familiar y de género. Una, un conjunto de normas en virtud del sujeto de protección, y otro en relación a la situación de violencia. Esto que usted dice, bueno, obvio que yo lo hago, yo en escrito lo hago, yo cuando trabajo lo hago de esa manera, como dice Diego, lo hago. Pero esto no es una tarea sencilla, ya que las normas se han sancionado en contextos sociohistóricos diferentes, y a esta complejidad se agrega de que dentro de cada conjunto también las normas se han sancionado en diferentes contextos. Si hablamos del conjunto de normas de leyes de violencia, las leyes de violencia familiar son de la década del 90. Sin embargo, la 26485 es del 2009. Y la última modificación de la 26485 es del diciembre del 2019. O sea que son diferentes contextos históricos. Lo mismo pasa con la normativa de niñez y adolescencia. La Convención de los Derechos del Niño del 89. La ley la ha hecho parte en el 90. Las leyes de niñez y adolescencia son del 2006. La 13298 es posterior. O sea que, además de aplicar los dos conjuntos normativos, cada conjunto normativo tiene normas que se sancionaron en contextos sociohistóricos diferentes. No obstante, están plenamente vigentes y no hay impedimento alguno de aplicación. Bueno, digo, entonces, ¿cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer es tratar de acompasar los dos conjuntos de normas acorde al caso y trabajar con la interpretación de esas normas. Porque esto se complica más todavía, porque la interpretación de las normas no es estanca, no es estática, sino dinámica. Uno va interpretando las normas también al contexto histórico que a uno se le presenta. O la 26485 es la misma en marzo del 2009 cuando se sancionó que actualmente en agosto del 2020. A más de 10 años de su sanción. No es la misma. La 26061 tampoco es la misma. Lo mismo que la 13298. No es lo mismo. Y sus posteriores modificaciones. O sea que ahí se empieza a complejizar el asunto. Esto, ustedes dirán, Diego, ¿y esto cómo le doy un sentido práctico? Muchas veces pasa, ahora no tanto porque los colegas saben que yo por mi trabajo yo no puedo asesorar en casos privados, yo no puedo trabajar en casos privados. Pero lo que sí les digo es que tomaste toda la normativa, dice. Sí, por supuesto. Sabés que el Comité de los Derechos del Niño elabora observaciones generales, que hay una observación que es la número 13 del Comité de los Derechos del Niño que es específicamente sobre violencia. Y hay una observación, que es la 8, del Comité de los Derechos del Niño dentro de las observaciones generales, que habla específicamente de la violencia física, el castigo físico de esos niños, niñas y adolescentes. Y muchas observaciones hablan de la actuación que tendría que tener el abogado del niño o abogada del niño en el procedimiento de violencia. Entonces el abogado a veces me dice, cri, pasa la bola de fardo por el medio, como dice, sí lo puse, ponele. Es importante trabajar con el marco normativo. Sí, doctor, pero no lo van a cumplir. Para nada lo van a cumplir. Obviamente, si hablamos que el derecho plantea lo que debe ser y me da a mí las normas que son de carácter obligatorio para hacerlas cumplir. Yo no estoy basando en la realidad de un caso. Un aporte normativo para poder peticionar en el caso. Me pasó hoy a la mañana. Yo coordino un proyecto con ya amigas, Marily Carabajal, Marisa Armesto, Marila Soñez, y en el proyecto, el proyecto se llama Acompañantes. Entonces la pregunta es siempre igual, siempre la misma. ¿Y dónde dice que es un acompañante? ¿Y dónde está la figura de acompañante? Entonces cuando uno le explica el artículo 25 de la 26485 y que la ley de provincia de Buenos Aires tiene el artículo 6 ter, que es la que modifica la 26485, que esta modificación fue en junio del 2013, ya está, jaque mate. Hay un marco normativo. Sí, pero las normas no se cumplen. No estoy hablando de realidad. Yo tengo que hacerlas cumplir, las tengo que hacer valer, las tengo que instrumentar ante las instituciones. Sin eso no tiene sentido. Sí, pero no me hacen caso, no importa, pero por eso tengo la norma para poder fundar un proyecto preventivo cultural, poder armarlo en un artículo, poder presentar a alguien como acompañante, sin irme el tema a esos puntos. Otra de las cuestiones que se presenta es en el modo de intervención que emana de la normativa.
Esto es muy importante. Bueno, hay gente que trabaja en el Servicio Local de Protección de Niñez, ahí tengo a mi amigo ahí de doctor Almada, de Rauch también, gente de Tandil, ahí también amigas, que están escuchando la charla, ahí después voy a chusmear quiénes están, mientras me hacen las preguntas, y una cosa es así, las leyes de niñez y adolescencia tienen una intervención de carácter mixto, en la cual interviene la autoridad judicial y la intervención técnico-administrativa del servicio local y en capital Consejo de Derechos. Y tienen la intervención judicial, ya sea la de un juzgado de paz o un juzgado de familia. O sea que intervienen los dos planos. En cambio, las leyes de protección contra la violencia generalmente tienen una intervención eminentemente judicial, ya sea civil o penal. O sea que nosotras tenemos que hacer un ensamble adecuado a cada caso. Un ensamble bien adecuado a cada caso. Sí, Diego, pero en el caso Pérez con Echagüe, me acuerdo que una vez hablé con Marta, que era abogada de esa época, y me dijo que haga esto. Y salta otra, sí, pero en Tejedor no lo hicieron. Bueno, de alguna manera, cada caso tiene una intervención específica, porque cada caso no es lo mismo. Cada medida es a su medida. Y esto sirve para el tema que me convoca. Las medidas de protección no son tomadas al aire, no son tomadas en base a parámetros generales para todos los casos. Tienen que ser tomadas en base a parámetros particulares. Bueno, Diego, lo que vos estás diciendo es que, o sea que tendría que haber una ley para cada niño, niña, adolescente. No, lo que estoy diciendo es que la ley va a ser la misma, el análisis del conjunto normativo va a ser el mismo. Sin embargo, la estrategia o el ensamble adecuado va a ser diferente. La intervención de la institución en los momentos va a ser diferente. Y a eso tenemos que apuntar. Esto no significa poner como artesanal todo el trabajo, porque lo artesanal es bueno, pero cuando ya Marta, la abogada del servicio, no trabaja más y ahora trabaja el abogado Oscar, y trabaja de otra manera porque yo lo hago así, entonces ahí vienen las complicaciones. Otra de las cosas que suele pasar, seguimos profundizando cuestiones, perdonen que no vea los mensajes privados, no es de asqueroso, sino que no llego, quiero desarrollar bien los temas para que quede bien hiladito y que después podamos hacer preguntas y todo lo demás, ¿sí? Otra de las cosas que suele pasar es que se penaliza exclusivamente las situaciones de maltrato infanto-juvenil y no se le da el tratamiento especializado a la vía del derecho de familia. Como diciendo, no, esto es gravísimo. Hacer la denuncia penal que con eso es suficiente. Esto es gravísimo, no puede pasar así. No, ¿qué le vas a pedir provisión de acercamiento? Dale directamente vía penal y listo. Y esto puede pasar, por ejemplo, en el tema del abuso sexual en la infancia. Hay un fallo del juzgado de paso Los Libres Corrientes, siempre lo comento, en donde los niños, luego de exámenes, en un contexto de violencia familiar, contraen la enfermedad sífilis. El tema es quién era el autor. Se somete a todos y el progenitor de uno de ellos, de dos de ellos, y tío también de otros más, le preguntan, ¿usted tiene la enfermedad? No, ¿se sometería al examen? Sí, me someto al examen. Queda el examen positivo. La autoridad judicial, más allá de la intervención penal que se le da al caso, resuelve, incluso a petición del defensor de menores, la exclusión del hogar y las medidas de protección pertinentes, más los poderes de hecho para acompañar esas medidas, ¿no? Este fallo que no es tan conocido, acá está la cita del fallo, yo después cualquier cosa se los busco, pero yo voy a pulsar mucho el chat, así que prestemos el chat acá. Sí, por favor, las preguntas las dejamos al final, gracias, Mara. O sea, vamos a dejar un buen espacio de preguntas. Ahí está el fallo. Este fallo de paso de los libres. Es interesante porque el fallo decide que la medida de provisión de acercamiento no es solamente para los niños que tienen la enfermedad sífilis, sino también para los demás niños, para preservar la salud que se encuentra vulnerada junto a otros derechos de esos niños y también de los niños que podrían, de alguna manera, estar agravada su situación, ¿no? Es como ese fallo, de alguna manera, para mí fue muy interesante cuando lo leí, porque, bueno, me permitió entender, ¿no? Que la protección contra la violencia no involucra una cuestión puntual, involucra también un marco un poco más amplio, el derecho a la salud de esos niños, niñas y adolescentes. Pero el desafío real, ¿saben cuál es?
más allá de conocer los dos marcos normativos como si fueran dos globos grandes, donde cada uno tiene diferentes leyes, niñez y adolescencia y violencia familiar y de género, el desafío real es cómo aplicar los postulados de niñez y adolescencia en el procedimiento de violencia familiar. Implica cómo aplicar los postulados en el procedimiento de violencia familiar. Voy a usar a Mara de actriz y de colaboradora. Si Mara, que se dedica al tema de niñez y adolescencia, utiliza pura normativa de niñez y adolescencia y no quiere capacitarse en procedimiento de violencia familiar, le voy a decir, no estoy de acuerdo, Mara, me parece que ahí hay una confusión. Porque no te olvides que en virtud de ser sujetos, por supuesto se va a aplicar la legislación de niñez y adolescencia. Pero si estamos hablando de que está atravesando una situación de violencia familiar de tipo sexual, psicológica, física o económica, no podés desconocer las cuestiones básicas de violencia. ¿Cuántas veces se estudió el interés superior del niño, niña adolescente, o el derecho de esto a ser oído en el procedimiento de violencia familiar? A ver, ¿cuántas ponencias hay sobre ese tema? Específicamente el desarrollo específico del tema, específicamente lo dije. O el tema de medidas de protección. ¿Cuántas veces se leen medidas de protección atravesadas por postulados de niñez y adolescencia? ¿Cuánta jurisprudencia existe de actuación del abogado del niño en el procedimiento de violencia? 1, 2, 3, 4, 10. No hay cantidad, no hay numerosa jurisprudencia sobre el tema de la actuación del abogado del niño en el procedimiento de violencia. Yo hace unos años, en un posgrado, vi el contenido de cómo actuaría el abogado del niño en el procedimiento de violencia, y le dije, más allá de que yo pueda explicar la figura, es interesante relacionarla, cómo actuaría esa figura en el procedimiento de violencia. Esa fue mi preocupación y fue el desarrollo de las clases en ese posgrado en la UBA. Entonces, en los últimos años vemos igual jurisprudencia en donde la autoridad judicial toma los postulados para resolver. Sin embargo, esto no es suficiente, sino que tiene que ser una cuestión más general, algo más de aplicación, de darle la participación necesaria, si corresponde, ¿no? Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, en el plano procesal, las medidas cautelares deben tener, entre otras cosas, debe tener en cuenta, entre otras cosas, la situación de vulnerabilidad que estaría padeciendo el niño o niña adolescente, la convivencia con la parte agresora, la urgencia en la decisión. Eso es importantísimo. La existencia de otras denuncias. O sea que esto tiene que ser visto de manera muy clara. Cuando hay una urgencia en la decisión, se requiere una intervención con la premura más expedita. O sea que, y cuando hay una convivencia, que es un elemento que indica un riesgo en el caso, entonces indicaría un riesgo en el caso, eso también hay que tenerlo en cuenta. Un ejemplo, un tema se da en un ejemplo para que entender esto. Levantamiento de las medidas. Si previo al cese, la actora solicita que se levante la medida de protección. Si previo al cese, la autoridad judicial no verifica con ayuda del equipo interdisciplinario sobre la existencia del riesgo en la integridad de los niños, niñas y adolescentes, entonces desproveería de cobertura jurídica a dichos niños. Sí, pero lo pidió la señora que había hecho la denuncia, y bueno, le pegó y después dice que, porque el caso fue que después él dice que el hombre se fue, todo, pero no estamos viendo el foco si existe un riesgo para la integridad de esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hay un fallo, que es un fallo de Villa Gesell, que es un fallo que también no fue muy analizado, que voy a poner la cita acá nada más, y ahora sí le voy a pedir a Mara que me ayude, primero voy a poner la cita, y después le voy a pedir, por favor, gente, ¿se escucha? Me ponen en el chat, por favor, si se escucha, porque a veces me pasa que uno habla y se queda sin... Ahí está, si se escucha, se escucha. Bien, perfecto. Bien, gracias. Ya voy a tomar a Mara para que me dé una mano, cortito nada más, Mara, porque es muy cortito. Si me ayudas a leer, desmuteate y ahí vamos. Ahí me siguen mandando mensaje. Espérenme, por favor. Ahí está. Mara, ahí está. El 7 de enero, sí. Decime.
Sí, lee, por favor, ahí en el chat. El 7 de enero de 2019 se presenta la actora a manifestar que no desea continuar con la denuncia. En el informe realizado por la trabajadora social del juzgado, la señora A expresa que mantuvieron buena convivencia y que no sufrió hechos de violencia. En el caso, el proceso ha sido iniciado por la actora y por hechos de violencia verbal y física que evidencian en su denuncia penal, y especialmente donde hay niñas, hijas de la pareja, como otras víctimas de los hechos de violencia. Ahí paramos ahí. Bueno. O sea que hay niñas, hijas de la pareja, como otras víctimas de los hechos. La actora plantea el desistimiento del procedimiento, plantea el levantamiento de las medidas, como diciendo, bueno, si bien existieron situaciones de violencia psicológica y física, la cosa está mejor. Para mí, actora, mujer, mayor de edad, 35 años, esto es chamuyo, para mí la violencia es eso. O sea que, para mí ya está, ya perfecto, la medida ya está. O sea, afectó no solo a sino también manifestó. Bueno, ahora sí, seguimos leyendo un poquito más. Sí. O sea que la violencia afectó no solo a la actora, quien en esta instancia manifiesta que desea desistir, sino a sus hijas. Entiendo que previo al desistimiento que expresa la actora es necesario determinar la situación de las niñas emocional y psicológicamente frente a los hechos traumáticos vivenciados y descritos en la denuncia penal. Paremos ahí. O sea que más allá, claro, es eso, Dai, perfecto, es lo que vos decís, Dai. Más allá de la opinión que tenga la actora de pedir el levantamiento de la medida, no puede la autoridad judicial dar el desistimiento con el solo enfoque de la actora, sin verificar previamente, sin determinar, dice el fallo, la situación emocional y psicológica que tiene la niña frente a los hechos traumáticos vivenciados y descritos en la denuncia penal. ¿Sí? Por ello, ahí leo yo, Mara, resuelvo que previa a resolver sobre el desistimiento formulado, se le dé intervención al área de la mujer de Villa Gesell a fin de tomar conocimiento de la presente resolución y disponga lo necesario para dar al actor el acompañamiento que estime necesario, ¿no? Finalmente se da intervención a la perito psicóloga del juzgado a fin de que fije una fecha para entrevistar a la niña, ¿no? El fallo es verdad, bueno, ahí pongo de nuevo si quieren la cita del fallo, es un fallo de Villa Gesell, lo usé porque es un fallo de provincia de Buenos Aires. Ahí me está diciendo Guillermo que no se escucha bien. ¿Se escucha bien, gente? ¿O es Guillermo que tiene la compu ahí? Ahí está. La culpa es de Guillermo. Yo escucho bien, no. ¿Se escucha bien? Puede ser, Guillermo, que no se escuche bien desde tu lado. Avísame, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Se escucha perfecto. Sí, porque me ha pasado, yo soy el de la leyenda urbana que he dado 12 horas clases en Chubut, en Rawson. Un viernes y un sábado. Entonces, de charla, así que imagina, a mí no me para nadie a esta altura. Pero quiero, obviamente, que escuchen. Perfecto. Si se escucha, seguimos. Bien. Por otro lado, bueno, ahí vieron un tema, ¿vieron? Es solo un tema, ¿eh? Ahí vieron un tema específico. El tema del desistimiento. Vieron que es un tema muy profundizado. Por eso siempre las invito y los invito a escribir sobre ese tema, porque es un tema muy interesante. Es decir, ¿cuál es lo interesante de esto? ¿Cuáles fueron las intervenciones que se han tomado previo a conseguir un desistimiento? O se rechaza de plano el desistimiento por estar involucrado una niña o un niño adolescente. O sea que eso también hay que ir desandando y desarrollándolo. ¿Sí? ¿Pudiste escuchar, Guillermo? ¿Sí? Puede pasar eso. Ahí está. Perfecto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahí agarré un ejemplo de tema, por eso elegí ese fallo. Pero sabemos que dentro de las medidas de protección hay algunas bien específicas destinadas a niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo la fijación de una cuota de alimentos provisorio, el régimen de comunicación, la guarda, el cuidado personal, procesos de fondo. Y no podemos tomarlo como procesos de fondo, sino que son medidas de protección dentro del procedimiento de violencia. Bien. Por otro lado, vamos a empezar a desarrollar un poco algunas de estas medidas. Yo voy a usar
algún fallo, vamos a empezar, voy a ponerle la cita del fallo, ¿yo? Después, con tiempo se los mando. Pero vamos, ahí está, gracias, Guillermo. Este fallo voy a usar ahora, ¿sí? Es un fallo de Córdoba, de Belleville, y quiero que Mara me ayude a leer, lo voy a poner ahora, Mara, o si no, si alguno se ofrece, no nos ofendemos para nada. La idea es ir haciendo un comentario al fallo así en vivo, así en crudo, para que ustedes lean el fallo y yo lo pueda comentar y después ustedes pueden sacar su interpretación final, comentario o reflexión que quieran, ¿sí? Vamos a estar. Ahí está, si alguien se ofrece, si no, Mara, léelo vos y después seguro que alguien se va a ofrecer, ¿sí? Ahí está, la letrada requiere, ahí está. Mara, sí, por favor. Ahí voy, Diego. La letrada requiere como medidas para la joven: A, exclusión provisoria del hogar de su progenitora hasta que se pueda intervenir el equipo técnico en virtud de un incremento de violencia verbal y psicológica hacia la misma. B, se solicita informe... Paremos ahí, por favor. Paremos ahí, por favor. Este es el caso en el cual la letrada, en este caso la abogada, desde una actuación de la abogada del niño, requiere medidas de protección para una joven, para una menor de edad, para un adolescente, ¿no? En donde acá es importante tener en cuenta qué tipo de medidas se toma. Esto para ir ya poniendo el ojo y el anteojo en ese tema, ¿sí? O sea que es interesante eso, y mi idea va a ser justificar lo del fallo y después también plantear algún que otro interrogante de esto. Sí, perdón, Mara, sí. Seguimos leyendo qué pide la letrada. B, se solicita informe a la psicóloga de la joven sobre la capacidad psíquica de MAS para vivir solo temporalmente. C, la no intervención del equipo técnico de la localidad D, puntos suspensivos, atento a haber sufrido discriminación. D, la fijación de cuota alimentaria en favor de la joven a cargo de sus progenitores, a fin de que se satisfaga sus necesidades básicas, dado el temor fundado de la joven, espera que me perdí, de que los progenitores le apliquen violencia económica hacia la misma. Paremos ahí, por favor, paremos ahí. Okay, Esto es un criterio nuevo. Dentro de las peticiones de medida, miren, está pidiendo la letrada una fijación de una cuota alimentaria en favor de la joven a cargo de sus progenitores. Obviamente a fin de que satisfaga sus necesidades básicas, dado el temor de que se aplique violencia económica hacia la misma. Lo que está diciendo, frente al miedo de que se le niegue alimentos, donde sabemos que la negación de alimentos es violencia económica, artículo 5, inciso C de la 26485 y el decreto reglamentario 1011 del 2010 que lo comenta, frente al riesgo, la violencia económica no es actual, pero puede pasar. O sea que este criterio de pedido es muy interesante porque se basa en el futuro en base al contexto actual presente. ¿Se entiende? No está diciendo la abogada, la letrada, que hay violencia económica en el presente. Lo que dice que dado este contexto, dado este escenario que se presenta frente a la violencia verbal y psicológica parecida hacia esa adolescente, frente a eso, yo pido una cuota de alimentos por la violencia económica que se podría suscitar de ahí en más. ¿Vieron? Esto es un poquito el jugo, como digo yo, el jugo del fallo que uno tiene que remarcar. ¿Vieron que más arriba dice que no intervenga, viste que solicita que no intervenga este servicio local? Bueno, el servicio local también, acá se empieza a hablar algo que siempre lo escucho yo en ponencia, en congresos, la violencia institucional en casos de niños, niñas, adolescentes, que esto llevaría a hablar un montón, pero tiene que ser un trabajo bien correcto. Ahí Mara muestra su collar, no sé. O sea que es importante eso a tener en cuenta, ¿sí? Bien. O sea que ahí está. ¿Qué dice la psicóloga? Ahí está, punto 2, Mara. ¿Qué dice la psicóloga? Ahí está. Ahí está, ahí está. La psicóloga dice que la manifestación de violencia psicológica denunciada fue manifestada hace un corto tiempo. Anteriormente manifestaba no estar de acuerdo con los padres en cuanto a la aceptación de su transformación para vestir ropa femenina, realizar un tratamiento hormonal o acceder a la posterior operación para el cambio de, supongo, género. Así, es para que entonces se quedó cortado.
¿Cuál Sí. fue para el cambio de? Supongo género. Un segundo, cambio de sexo. Ahí, para que te lo pongo acá. Ahí va, ahí va. Es lo que dice el fallo. Ahí va. Ahí me siguen mandando mensajes. Ahí te lo digo. Ahí, para el cambio de sexo. Ahí te lo puse. Ahí está. Paremos ahí antes de seguir, Mara. O sea que acá me está diciendo el fallo que las situaciones de violencia que puedan darse en un contexto en el cual se discrimine o se agreda verbalmente o psicológicamente en virtud de la identidad de género, también contemplaría el procedimiento de violencia y también merece medidas de protección, ¿sí? O sea que es interesante el fallo desde ese punto de vista. Sí. Ahora sí, por favor. Bueno, del análisis correspondiente se recomienda la continuidad del tratamiento psicológico y psiquiátrico de A y que sus padres realicen terapia psicológica en pos de trabajar un vínculo saludable, junto a un adecuado conocimiento de las prácticas disciplinarias y una supervisión por parte de los trabajadores sociales. 3. Paremos ahí, por favor, paremos ahí. Acá, en este punto sencillo, como digo yo en criollo, se mete la interdisciplina. Acá es importante abordar y que en la propia consideración judicial se tome en cuenta la labor interdisciplinaria, que es un caso que tiene aristas no solo jurídicas, sino también psicológicas, sociales, en pos de obtener un vínculo saludable, libre de violencia para esa niña, esa joven, ¿no? Es muy interesante eso. Yo me meto también como una cuestión administrativa, admito gente, así que está entrando cualquier persona, yo la admito ante la duda, ¿eh? O sea que el que admite soy yo, porque yo ante la duda veo el admitir y admito. Sí, miren lo importante acá. Ahora miren cómo le vamos sacando el jugo al fallo. Mara, si podés leer, o si sí. no, designamos a alguien para leer el problema. Sí. Perfecto. ¿Quiere alguien leer? Me pide el micrófono y lo habilito. Por favor, bueno, o si vos estás con varias... Dale. No, lo ordenado sobre el trato que debe recibir A.S. en las instituciones locales para que éstas no incurran en violencia institucional y procedan a respetar el género autopercibido por parte de la joven. Paremos ahí. Esto es un tema nuevo que se va a hablar muchísimo. No es que ya antes no se hablaba, sino que ahora es como que está sentado, está plasmado. Violencia institucional. ¿Por qué? Por violencia institucional dentro de un contexto de violencia de género en la cual se falta el respeto en razón de la identidad de género y diversidad sexual. O sea que ese parrafito me dice mucho. Ese parrafito va a dar mucho que hablar. O sea que si la intervención local tenía en su contenido aspectos que serían discriminatorios en razón de la joven, en razón del género de la joven, entonces pedir que pare, que frene su intervención porque es considerada violatoria, es considerada una violencia institucional. Esto no es un invento, ¿eh? Uno va a violencia institucional, lee la modalidad de la 26485 y ahí está. Lo que estamos acá es plasmándolo en un hecho, en una realidad. Perfecto, ahora sí, Mana, sí. Perdón por interrumpir. Nada. 4. Los dos nuevos hechos de violencia que se produjeron a pesar de la consigna policial ordenada y o patrulla permanente ordenado. De ello surge una denuncia por lesiones leves en contra de M.E.S., a partir de la cual se hizo la revisación médica de A por personal policial y médico. Paremos ahí. Perdón. Lo que estamos diciendo con esto, lo que está diciendo la resolución judicial, es que no estamos hablando de un simple caso de no aceptación de la identidad de género de una joven. Estamos hablando de un contexto de violencia. Estamos hablando de un contexto de violencia familiar, de tipo físico, de tipo psicológico, que amerita una intervención penal. O sea que es importante también parar, por eso la paré a Mara en ese sentido, de decir, hay un contexto de violencia, y en ese contexto de violencia hay una agresión verbal y psicológica hacia esa joven, ¿no? Y que esto claramente la impacta. Sí, perfecto. Sí. Sí, ahí Mara. voy. Me queda el quinto, que dice, la audiencia, el 5.
La audiencia llevada a cabo con la letrada de la joven, quien ratifica lo solicitado en el escrito de mención, y la audiencia telefónica llevada a cabo con M.E.S. y se resuelve. Ahí paramos y ahí pongo el resuelve. Ahí te pongo el resuelve, pero déjame, ahí te puse el resuelve. Pero miren qué interesante. Si se lleva a cabo la audiencia para escuchar a la joven, ¿qué estamos utilizando acá? El clásico postulado derecho de la niña o del adolescente a ser oída, que su opinión sea tenida en cuenta. En un procedimiento de violencia, en la cual se dirime una cuestión específica en un contexto de violencia a los fines de resolver una medida de protección. Esto es un ejemplo de cómo se usa un postulado de niñez y adolescencia, y ahí no estamos nombrando, según la opinión consultiva 17 de... Miren como estoy arriba del colchón, miren como... Bueno, o sea que eso es importante tener en cuenta, porque sin mencionar todo el plexo normativo, la autoridad judicial está explicando claramente que el postulado de niñez y adolescencia, derecho a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta, está siendo usado específicamente en el caso de esta joven. Por eso es importante eso. Y vamos a ver la resolución, que también da mucho para hablar. Por favor, Mara. Sí, se resuelve a prohibir el ingreso de M.E.S. a la unidad habitacional donde se encuentra M.A.S. y viceversa, haciéndole saber que están autorizadas a circular por las partes comunes solo para ingresar, egresar de su domicilio y utilizar el sanitario de la vivienda con expresa prohibición. Paremos ahí. Acá lo que va a leer Mara, que después lo pueden leer tranquilos, tranquilas, es que se hace la clásica prohibición de acercamiento y contacto. Pero en este caso la autoridad judicial, como conviven en la misma vivienda, y no hay, todavía creo que no está el tiempo para la designación de una guardadora, en un determinado contexto y frente a un determinado caso, se resuelve una medida de prohibición de acercamiento y se la trata de implementar y se le pone el poder de hecho, como diciendo, bueno, tratemos de alejarnos dentro de la casa, de no usar los espacios comunes. Por ahí es poco práctico, pero se trató de, acorde al caso, ir aplicando esa. Después, ahí sigo yo un poquito, se prohíbe a las partes comunicarse, ¿no? Relacionarse, entrevistarse recíprocamente o desarrollar cualquier conducta similar. La prohibición, bueno, se va a dejar sin efecto para realizar una terapia familiar conjunta en ámbito de salud mental. Comunicar, por otro lado, que las medidas cautelares se mantienen por 60 días de la notificación y las personas involucradas van a poder presentarse en este juzgado o en el Juzgado de Paz, una vez concluida la cuarentena. Ahí voy poniendo más, no sé por qué no me agarra esto, ahí está. Se van a poder acercar, ahí está, el Juzgado de Paz, una vez concluida la cuarentena, a saber de nuevas situaciones de violencia o a pedir la prórroga de las medidas referidas en caso que sea necesario continuar. Con una finalidad pedagógica y conciliadora se impone la obligación de los progenitores de esa adolescente que visualicen los siguientes videos. Ahí les pasan diferentes links de videos, adecuados para la comprensión de los progenitores, de la identidad transgénero de su hija y de la importancia del acompañamiento familiar a su proceso, ¿sí? Y acá me hace acordar la figura del acompañante. Pero más allá de eso, yo digo una cosa, cualquier persona que está ahí me dice, ¿qué chamullo hizo el juez? ¿Qué chamullo hizo la jueza? No es así. Hay algo que se llama permisos legislativos que la autoridad judicial tiene en virtud de cada ley. Todas las leyes de violencia familiar de cada provincia, de nuestro país, cada provincia tiene su ley de violencia familiar, deja un inciso para que la autoridad judicial pueda dictar cualquier otra medida, por más que no esté enumerada, conforme a las circunstancias del caso. Y esto es lo que está haciendo la autoridad judicial. No está haciendo, o sea, atendiendo al caso con una labor docente, con una labor educativa, manda a que puedan ver esos videos para una finalidad que no es una finalidad de una connotación negativa a la medida, sino también una finalidad de poder proteger contra la violencia a esa joven y también dar una finalidad totalmente docente. Después, se da intervención a la Secretaría de Niñez a fin de que determine quién es la persona adecuada para ejercer la guarda provisoria de la joven hasta tanto alcance la mayoría de edad. Oficiar el equipo técnico para que se constituya con carácter urgente, luego de finalizada la presente feria, para entrevistar a los progenitores
a fin de valorar la modificación o continuidad de las medidas ordenadas o sugerir la aplicación de otra medida. Acá también es re importante, porque miren la importancia que se le da al equipo técnico interdisciplinario para la medida, para la adopción de la medida, para la continuidad o no de la medida. Y usted dirá, ¿no será mucho? No, es importante que la medida de protección esté imbuida de aspectos psicológicos, de aspectos sociales, de aspectos jurídicos. La medida de protección solamente resuelta con criterios puramente jurídicos no va a dar efecto, va a ser una medida inocua. O sea que es importante tener en cuenta eso. Entonces, el día nuestro trabajo muy sencillo, nuestro aporte, va a ser tratar de interpretar el fallo y por qué se llegó a eso. Después dice, esto le voy a pedir a Mara que me lea esto. Miren en la parte de violencia económica que dijo el juez. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del nuevo criterio de interpretación? Sí, Nélida, vamos a hacer lo posible. Esta semana estoy cargado de charlas, pero ustedes saben que yo no tengo problema para mandar el material y todo. Pero por eso yo mando algo por acá. Pero lo que no lo pueden ver por acá, voy a tratar, no esta semana, imposible, la semana que viene de mandar los fallos y todo eso, ¿sí? Porque en esta ocasión yo siempre hago machete, pero en esta ocasión no hice machete. En esta ocasión me hice un punteo y entre medio subtemas para poder ir tirando diferentes bombas para que después podamos debatir. Léeme, por favor, qué pasó, Mara, con el tema de los alimentos provisorios. Perfecto. Doc. G. Fijar un régimen provisional de alimentos, lo cual deberá ser solventado en forma solidaria por ambos progenitores, debiendo hacer la entrega de dicho monto dinerario en el juzgado de paz hasta tanto se posibilite la apertura de una cuenta bancaria a tal fin. Paremos ahí, por favor. Esto es tomar la urgencia del caso. Si vamos a esperar que se abra una cuenta bancaria y si vamos a esperar que esto y aquello, el tiempo pasa, las semanas pasan. O sea que lo más práctico en ese momento es hacer la entrega de dinero y para darle veracidad y darle carácter fehaciente a la actuación, ponerla a disposición del juzgado que la pueda recibir y de alguna manera es algo mucho más práctico. Sí, digo, pero es muy engorroso. Bueno, no es la mejor intervención, pero es la intervención que se decide en ese momento. La urgencia, la decisión, tiene algo de eso. Sí, por favor. Continúo. Este régimen debe garantizar el desarrollo integral de la joven hasta el cumplimiento de los 21 años de edad, el que podrá modificarse ante la autoridad competente en la materia. Este régimen provisional se fija porque se advierte que MAS se encuentra inmersa en una clara situación de vulnerabilidad y que sus necesidades requieren una atención urgente y oportuna y en pos de una tutela judicial efectiva, expresamente incorporada al nuevo derecho familiar conforme a artículo 705. Miren lo interesante de este párrafo que recién leyó Mara. Más allá de la cuestión esa práctica de llevar el dinero al juzgado de paz, explica por qué llegar a la fijación de una cuota alimentaria. Y porque hay una situación de vulnerabilidad. Esto me hace acordar las 100 reglas de Brasilia, del 2008, que la Corte Suprema, por acordada 5 del 2009, le da importancia. Sabemos que una de las causales de vulnerabilidad es la niñez, en razón de la edad, y en este caso el contexto en el cual se está transitando esa infancia. O sea que es muy interesante eso, porque hay algo que agrega acá, que es algo que también nos queda para pensar, es que empieza a incorporar en la actuación judicial, en la resolución judicial concediendo la medida, empieza a agregar la tutela judicial efectiva. Es que usted dice, Diego, pero esa palabra siempre la usamos como para todos lados. Sí. Artículo 705 al 711 plantea los principios procesales en las relaciones de familia. Y uno de los principios es la tutela judicial efectiva. ¿Se aplica en el procedimiento de violencia familiar? Sí. Y si está involucrado los derechos de una niña o de una joven, también. Y si hablamos de los derechos en los cuales se encuentra vulnerable desde el punto de vista económico, también. O sea que, colega, gente interesada que está allí presente,
hay marco normativo para trabajar. Nuestro problema, digo yo, hago mi culpa, es interpretar ese marco normativo. Y mi problema más aún es interpretar el marco normativo acorde al caso. Por eso me interesó ese fallo, me interesó muchísimo el fallo, porque tiene justificativos para actuar, tiene justificativos para actuar. Ahí está presente ahí mis amigas del barrio, colaboradoras del proyecto, un gigante, un abrazo gigante y bueno, trabajamos todos los meses para nuestro barrio en un proyecto preventivo cultural que se llama Acompañante, así dicho sea paso el chivo. Aguante Acompañantes. Acompañantes nuestros, de nuestro barrio. Bien. Viene un tema tabú. ¿De qué barrio, Diego? Barrio Contanos, Juan ¿de qué María barrio? Gutiérrez, partido de Berazategui. Juan María Gutiérrez, Perfecto. partido de Berazategui. ¿Vieron el barrio que está cerca de Alpargatas? ¿Vieron McDonald's que está en Alpargatas? Bueno, el barrio, todo eso es Gutiérrez. Y como amamos el barrio, luchamos contra la violencia de género. ¿Sí? Ahí tenemos la madrina de estereotipo del año pasado de la actividad, que es Beatriz Regal, está acá presente escuchando la charla, que ya no es una compañera en la lucha. Beatriz para mí es una amiga. Así que te mando un beso, Beatriz, porque es una madre remadora, literalmente, una madre remadora. Así que un beso grande a Muchas Beatriz. gracias, Diego. Gracias No, por al aclarar. contrario, Diego, por favor, supuesto. ¿volvés a copiar los autos del fallo de Belleville, por favor? Ah, ¿te gustó? El fallo de Belleville, muy interesante porque Belleville está, de alguna manera, sacando muchísima jurisprudencia muy interesante y que nos da a nosotros, los que trabajamos en la temática, nos da un montón de material para trabajar. Acá está la cita, ¿no? Sí, ahí está la cita. Gracias, Diego, lo estaban pidiendo No, por al eso. contrario. No, muchas gracias a la gente por los comentarios privados y hay gente que la verdad que se asombra con la jurisprudencia. Hay gente interesada en la temática que no está acostumbrada a leer jurisprudencia y le llama la atención que esto esté para leer, ¿no? Para trabajar. Así que bueno, un placer. Vamos a meternos con un tema tabú, porque la idea de una charla es, la charla, uno acuérdese que cuando alguien empieza a dar charlas, nunca tiene que aburrir. O sea que eso lo debe saber el doctor Romano y la gente que da charla constantemente, acá la doctora Rodríguez, Laura, también que es amiga, saben, han dado charla y bueno, siempre hay que meter temas tabú, temas que nadie habla. Y uno de los temas que quería hablar es el tema de alimentos provisorios en contexto de violencia. En este tipo de medidas no se trata de poner paños fríos a las llamaradas, ¿no? Las situaciones de violencia física o psicológica denunciadas, sino lo que se trata de hacer es que ese fuego, que es el contexto de violencia por ahí físico, psicológico, nunca revive sus llamas, ya que si no se resuelve otro tipo de medidas, probablemente la mujer en situación de violencia tenga que retornar al hogar por carencias económicas. Y desde el tema que me convoca, y el niño vea sus necesidades alimentarias que se encuentran en una situación totalmente deplorable. Entonces, viene, cuando uno reclama que se fije una cuota de alimentos provisorios, viene la frase conocida, recurra por la vía que corresponda. Y acá está mi interpretación de la temática, la interpretación que yo hago de la temática y del derecho, que es lo que amo, y en 4 días es el Día del Abogado y el Día de la Abogada, y lo vamos a disfrutar, por supuesto, por vía virtual, me imagino. Recurra por la vía que corresponda. Es, a mi entender, un retroceso procesal peligroso. Ahora les digo por qué. Porque pretendería el inicio para la actora, que es una persona en situación de violencia física, psicológica y económica. No es cualquier actora que hace un juicio ejecutivo, es una actora que está en una situación de violencia. O sea que pretende el inicio para la actora, esa actora, de un proceso autónomo de fondo para fijar una cuota de alimento definitiva, cuando en realidad se está pidiendo otra cosa, que se fije una cuota de alimentos provisoria en un expediente de denuncia de violencia familiar. Y esto es importante tanto desde el plano conceptual, el mero planteo alimentario, como procesal, que ese planteo esté enmarcado en un procedimiento de violencia. ¿Vieron las sutilezas que ya no son tan sutilezas cuando uno lo explica? La petición de la medida no se da para resolver una cuestión anexa de fondo a los pedidos. El alimento no tiene nada que ver con violencia, al contrario, integra y está inserto al mismo. El inicio de una acción de fondo supondría la necesidad de acudir a otros tiempos y gastos que no condice con la urgencia de la decisión que atañe
a los derechos alimentarios de esos niños, niñas, adolescentes en un contexto de violencia. Si bien la cuota alimentaria provisoria, como medida, es de menor cuantía que una definitiva, solventa las necesidades básicas de los niños involucrados en estas situaciones. Por ende, estos derechos no pueden esperar los resultados de una acción de fondo, porque si no reproducirían nuevamente violencia hacia la progenitora de esos niños, económica, psicológica, sexual, simbólica, que tendría que recurrir a otra fuente de recursos, préstamo a terceros, nuevos trabajos y labores, para alimentar a sus hijos, a pesar que la ley establece esta posibilidad, porque la medida de cuota de alimento provisoria está establecida en la norma, como medida dentro de un procedimiento de violencia. Y eso es importante. Aparece otra frase en la resolución mencionada. Dado lo acotado de la materia, comparto, claramente es acotada, debido a que el procedimiento en el cual se pide una medida es breve, especial y cautelar. Sin embargo, estos adjetivos no pueden servir como justificativo para rechazar la medida prevista expresamente en la norma. De hecho, sería un contrasentido jurídico, en donde las leyes especiales prevén un mecanismo expeditivo para dictar una medida de protección, como la de elementos provisorios, pero dado lo breve del mecanismo, la autoridad judicial rechaza la petición de la medida. O sea, se dan cuenta, es como un contrasentido. A esto se agrega que el acto de no prestar alimento configura una situación de violencia económica, es decir, menoscabo de recursos que impide la digna. Es interesante eso porque es muy interesante el tema de alimentos provisorios en contexto de violencia, porque muchas veces lo vi estudiado como medida cautelar general, y hay que analizarla también como medida cautelar en un contexto de violencia, ¿sí? Yo quiero, la verdad que feliz de participar en esta actividad, pero quiero dejarles, antes de terminar, porque sé que me queda mucho por hablar, pero quiero dejarles un fallo, frutillita del postre. Yo hace más de 10 años que me dedico a la temática de violencia. Hace más de 10 años. Y cuando me empecé a dedicar a la temática de violencia, iba a los congresos y a ponencias. En uno de los congresos presenta un grupo de Córdoba unos trabajos en los cuales tenían un instituto sobre síndrome del bebé sacudido. En ese momento siempre me interesó la temática, y en ese momento, cuando participé en la Facultad de Ensenada en un congreso de victimología, dije, ¿esto estará alguna vez en alguna jurisprudencia? ¿Alguien tratará el tema del síndrome del bebé sacudido? Los que trabajamos en la temática lo tenemos bien claro. Sabemos que en Córdoba había un instituto, no sé si actualmente existe el instituto, que estudiaba específicamente esa forma de maltrato infantil. Llegó, gente, hay un fallo sobre ese tema. Fallo de Lomas de Zamora. Fallo de Lomas de Zamora. Me están mandando mensajes de todo tipo, así que ahí lo mando. Como me mandan mensajes privados, yo no los puedo poner. Ahí está, ahí va. Fallo de Lomas de Zamora tiene meses, gente. 4 meses tiene este fallo. 27 de abril del 2020. Les voy a explicar el fallo y ustedes se van a quedar con la boca abierta, y con eso voy a cerrar la disertación para que vean lo importante que es trabajar específicamente en las medidas de protección en las cuales estén involucrados niños, niñas y adolescentes. En este fallo, los progenitores interponen un recurso de apelación contra una resolución judicial, en la cual se había fijado una prohibición de acercamiento respecto de un niño quien se encontraba internado, y además se estableció un parámetro de exclusión para permanecer o circular 200 metros a la redonda respecto del nosocomio, así como unos 200 metros respecto de la persona del niño. Las medidas indicadas fueron dispuestas por el plazo de 60 días. Cuando yo leí esto, digo, ¿pero qué hicieron los progenitores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por cuá? Dirían Esperando la Carroza. ¿Por cuá? Considerando, los recurrentes sostienen que el Servicio Local de Protección de Ezeiza actuó apresuradamente, solicitando esas medidas, entendiendo que las mismas medidas no poseen suficiente sustento fáctico, que se obvió la posibilidad de que la lesión que se aquejara al bebé proviniera de una meningitis que no fue detectada a tiempo. Solicita se revoque la medida de prohibición de acercamiento, realizando en todo caso un acompañamiento a los progenitores. Segundo,
la finalidad de la ley de violencia familiar, dice, de provincia, y la modificación es hacer cesar el riesgo que pesa sobre las víctimas. A su vez, los hechos ventilados en la causa encuentran sustento en la 26061 y en su par la 13298. Es lo que decía al principio. Empezar a trabajar con todo el conjunto normativo, el de niñez y adolescencia y el de violencia. Para revertir las medidas adoptadas, es necesario que el tribunal cuente elementos probatorios suficientes para demostrar que el riesgo ha mermado o cesado. Antes, porque yo soy de contar siempre el cuento antes, ¿saben lo que es el síndrome del bebé sacudido? Acá que tengo la almohada. ¿Vieron cuando agarraban un bebé y le hacían así? ¡Hola bebé! ¡Hola bebé! ¡Hola bebé! Eso lo lesionaba gravemente a los niños. Gravemente. Eso, bueno, pero los padres no se dieron cuenta, pero eso no quita que haya sido de alguna manera una forma de maltrato. Bueno, eso es el síndrome del bebé sacudido. Seguimos para, ahí yo le quería explicar por si del otro lado no se acordaban que era el síndrome del bebé sacudido. Cuando ustedes ven un bebé, o van a conocer un bebé, o conocen un bebé, y ven que el bebé lo sacude, frenen ahí la situación. A mí me pasó en una parada de colectivos, imagínense. Frenen la situación. Para revertir las medidas adoptadas es necesario que el tribunal cuente con elementos probatorios suficientes para demostrar que el riesgo ha mermado o cesado. Es que si bien es cierto que la causa de lesiones por las que su bebé ingresara en el hospital español podría tener un origen diverso al maltrato presumido inicialmente, también lo es que dentro de esas posibilidades se encuentra la que fuera consignada reiteradamente por el equipo médico interdisciplinario del hospital y que llevara a sus autoridades a formular la pertinente denuncia policial. Esto es el referido maltrato infantil derivado del denominado síndrome del bebé sacudido, o shaken baby, en su expresión inglesa. Tal exclusión surge claramente del informe de egreso que obra en la historia clínica del niño, donde se concluye, punto 5, sospecha de síndrome del niño sacudido. Registro febril 38 grados, asociado a cianosis peribucal, desviación de la mirada con movimientos tónicos en la extremidad superior derecha y episodio convulsivo. Gente, esto no es una pavada, esto es gravísimo. A contrario de lo señalado por los recurrentes, ocurre que la sospecha de los médicos intervinientes no solo tiene un correlato con los hallazgos médicos encontrados, sino también con las expresiones vertidas por ellos mismos, cuando fueron citados por la psicóloga del equipo de seguimiento del Consejo de Niños. ¿Qué dice el padre? Había leído un artículo del diario Clarín, suscrito por un pediatra, que para calmar a los niños una alternativa era zarandearlo. Al preguntarle qué pudo haberle ocurrido a su hijo debido a las lesiones que presenta, menciona que se encuentran sorprendidos. Él lloraba mucho y uno como padre se pregunta qué hacer. Leí un artículo de Clarín donde te decía que a veces los chicos entraban en un estado donde no podían respirar y te daba 3 opciones. Soplarle la cara suavemente, mojarle la cara o sacudirlo. Pero no es que lo sacudí como un salero. Ingresa al espacio de entrevista a la señora, la progenitora, respecto de lo que motiva la intervención y agrega que notó que su pareja lo sacudía fuerte y se le manifestó el señor. Amor, el señor le dice, amor, es por el artículo que le hago esto. Se sugiere evaluación diagnóstica por salud mental. Sí, por favor, digo yo, digo. Los elementos probatorios emitidos por todos ellos, por organismos públicos, resultan a criterio de los suscritos suficientemente convincentes como para justificar las medidas de protección. Y de corte netamente cautelar, o sea que no hay que irse del tema, adoptadas en el caso. En tanto, en conjunto, son indicios serios y concordantes que por el momento no se aprecian desvirtuados por otros de similar tenor. Tampoco corresponde soslayar que los recurrentes no aportaron en ningún momento ningún diagnóstico sobre su estado psiquiátrico o psicológico, más aún considerando el motivo de sospecha por el cual se iniciaron las actuaciones. Considerando el contexto fáctico, pudiendo ciertamente encontrarse en riesgo la integridad física de ese niño, es un bebé, y por ende también la de sus hermanitos convivientes, corresponde confirmar las resoluciones recurridas, aclarándose que las medidas adoptadas se limitan por el término de 60 días. No obstante lo expuesto, teniendo en consideración la corta edad del bebé y la indiscutible importancia que la lactancia tiene en el desarrollo de los niños, habida cuenta lo solicitado por los recurrentes en tal sentido y la falta de oposición, de alguna manera, considera previo al diagnóstico psiquiátrico interdisciplinario la implementación de un régimen de lactancia asistido a la mayor brevedad posible. Por ello se confirma el resolutorio y el ampliatorio, ¿sí? Este fallo
es muy interesante. No, ahí está el tema. Ahí hay que revisar prácticas que uno tiene y cómo uno los puede dañar con sacudir a un bebé. Yo quiero aprovechar como último, porque cada charla uno la tiene que hacer original. Hay unos temas, yo estoy trabajando muchísimo en relacionar la violencia simbólica con aspectos jurídicos. Cuesta mucho porque el que trabaja en estos temas o la que trabaja en estos temas no puede tocar de oído como calamaro. Lo que tiene que hacer es estudiar, sentarse, buscar argumentos normativos y después plasmarlos en sus opiniones. Eso es fundamental. ¿Vieron esta noticia? Bueno, yo quiero hacer un mini concurso. La persona que esté acá y que pueda descubrir la revista jurídica que subió este fallo con un mensaje de violencia simbólica, le voy a dar la última revista que yo tengo, la última revista que dirigí, porque yo dirijo la revista Actualidad en Derecho de Familia. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que estudiar. Tienen que agarrar todas las revistas jurídicas en donde citan este fallo, y hay una, específicamente una, que demuestra claramente la violencia simbólica. Demuestra claramente la violencia simbólica que se da incluso en este fallo. En este fallo. O sea, ahí está. Se los propongo nuevamente para que después digan, ah, no explicaste bien. Le explico nuevamente la consigna. Este fallo, del cual voy a dejar nuevamente la cita, tienen que buscar ustedes en qué revista jurídica, qué revista legal está subido y dónde denota la... ¿Lo encontraste, Mara? Ah, bueno, ya venía estudiando. ¿Qué pasó ahí? A ver, decinos. Me parece que venía escuchando. Es de Rubinson. No. Ahí no. Sos tramposa, ¿eh? No. Descartemos una. Les doy una ayudita. Ahí, doctor Romano y todos para que se pongan a buscar. Una ayudita. La revista jurídica enfoca la responsabilidad exclusivamente en la progenitora. No menciona nunca al progenitor. Y ustedes estudiaron conmigo el fallo, recién estuvimos comentando el fallo, y el progenitor es el que había leído en el diario Clarín. La revista jurídica solamente se enfoca en la responsabilidad de la progenitora. A ver, doctora Ángela Sosa, que usted es tan estudiosa, por favor, me salió verso, busque por favor esa revista. Y el premio va a ser ese. Va a ser, yo dirigí la última revista a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y por supuesto se la hago llegar al abogado o abogada que me manda un mensaje a mí por Facebook, por privado y me diga si pudo resolver ese enigma. Es muy interesante. Yo lo puedo buscar en 2 minutos y mostrárselo, pero no lo voy a hacer. Y agradecerles. Quiero dejar un espacio para las preguntas porque ya pasamos más de una horita. Y como siempre, Gilda, agradecido a Mara. Y la idea de hoy fue dejar un montón de cuestiones que faltan para resolver y seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos muchísimo este toque de humor que le diste, el concurso, ahora la idea de un concurso lo hace más arriba. Y en esta línea, tratando este tema tan complicado, quería invitar a esta línea de tratar de darle un poco de humor a este momento que estamos pasando. Quería pasar un aviso del Colegio de Abogados. Nosotros estamos preparando, ustedes saben que el día 29 es el Día del Abogado, que es sábado, pero el viernes a las 7 de la tarde vamos a hacer un Zoom, que va a ser un encuentro, una reunión de abogados, en donde para participar, si quisieran, los estamos invitando a que impriman un cartel que nosotros le damos en el chat y que nos envíen la imagen, si quieren me la pueden enviar a mí, la pueden enviar al chat del Colegio de Abogados. Ahí está Mara mostrando, para que salga nuestra cara, ¿no? Obviamente ella ahí se la está tapando, pero la idea es que ustedes puedan ponerse con el cartel, ¿no?, cerca y mandar la foto, y nosotros vamos a hacer, bueno, nosotros no, los chicos de informática, como siempre, que ustedes los conocen, José y Gabriela son los que se van encargados de organizar esto. Por eso, justamente estaba recién comunicándome con Gabriela y ella me decía que, por favor, durante el día, los que quisieran participar en esa foto,
con el cartel que se la enviaran o que la enviaran al colegio hoy y durante todo el día de mañana, porque ella va a necesitar por lo menos 4 o 5 horas para la elaboración, o sea que si no la mandan entre hoy y mañana ya no van a poder participar. Sí, Diego. Hilda, lo encontraron. Acá, obviamente, alguien que trabaja y estudia full, la doctora Laura Rodríguez lo encontró. Miren lo que dice, para dejarles clara la La lo doctora encontró. Laura Obviamente Rodríguez lo iba a estudia encontrar full, Laura. sí. Es fatal. Gané, Bueno, miren lo que dice. Espérenme, por favor. Miren lo que dice. Se prohíbe el acercamiento de una madre respecto de su bebé por presunto maltrato infantil derivado del llamado síndrome del bebé sacudido, con implementación de un régimen de lactancia asistido. Y el padre, cri, cri, y el padre, cri, cri. Eso es la violencia simbólica que tienen que ver. Esto es de hace días, ¿eh? Esto no está publicado hace 20 años, ¿eh? Ahí lo encontró la doctora Rodríguez, que por supuesto le voy a hacer llegar. Fue nuestra disertante hace unos días nada más, la doctora Rodríguez, así que bueno, no sé, ustedes se podrían poner de acuerdo para hacerle llegar, por supuesto, lo que se ganó, porque se lo ganó. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Diego, me piden que si podés dejar el correo y me piden el material. Hagamos una cosa, que escriban un correo a nnacaq@gmail y cuando vos me envíes el material, yo se los reenvío. O no sé cómo... Sí, vamos a hacer una cosa. Ahí igualmente pasale el correo del colegio, pero les aviso a todos que esta charla, si el doctor Ortiz por supuesto lo aprueba, esta charla va a ser grabada y va a ser subida a la plataforma del colegio, a la plataforma digital del Colegio de Abogados de Quilmes. Así que, ¿autorizás, bueno, Diego, a subirla? Claro, por supuesto, que todos lo puedan volver a escuchar, porque hay muchas cosas que fueron como un poco rápidas que estaría bueno que lo pudiéramos escuchar. No. Perdón, Gilda, no es Laura Rodríguez, perdón. Lo que pasa es que pone Laura R, es Laura Ramos de Río Gallegos, Santa Cruz, de la Defensoría de Menores. Ahí me confundí yo, perdón. Arréglense ahora, hasta llegar hasta Río Gallegos. Por supuesto, le voy a hacer... No, yo le acerco a Laura. Laura, después te comunicas conmigo y yo te acerco la revista. Muchísimas gracias por participar. Gracias por la aclaración, así no cometemos un error. No, por supuesto. Bueno, vamos a abrir a las preguntas. Un ratito más, ¿tenés unos minutos? Sí, por supuesto, vamos a dejar un buen plazo de preguntas, así pueden preguntar tranquilos. Bien. Mara, sí. Mara, ¿hay preguntas en el chat? Había preguntas en un principio, cuando tratamos el fallo de Belleville, la doctora Viviana Rojas hacía referencia que cuando estábamos leyendo se había establecido una terapia psiquiátrica para el adolescente, y decía, ¿por qué patologizar la transexualidad? Esa era la pregunta, ¿por qué un tratamiento psiquiátrico al adolescente? ¿Sabés eso vos? En realidad, bueno, por supuesto, esto, como decíamos al principio, requiere otra faz, ¿no? Otra disciplina, otro estudio, ¿no? Hay que ver también la historia específica, ¿no? Que va más allá del tema de identidad de género, ¿eh? Yo creo que el caso va más allá de la identidad de género. Yo creo que estaba haciendo el tratamiento por otras cuestiones, ¿no? Por eso leímos un recorte del fallo, no leímos el fallo completo. Por eso es importante siempre dejar la jurídica para leer el fallo completo y de ahí sí sacar más conclusiones, ¿no? Esto pasa, pero por supuesto, no, obviamente no hay que patologizar la identidad de género, de la cual no estoy de acuerdo para nada, pero invito a que puedan leer el fallo en completo para que puedan ver que acá va más allá de lo puntual. Ustedes vieron que había denuncias penales, había situaciones de violencia física, había intervención médica en el caso ese de Belleville. Sí, por favor. Bueno, no estoy viendo muchas preguntas, simplemente pregunta una abogada por si hay algún proyecto de reforma del procedimiento de expedientes de violencia para la provincia de Buenos Aires
En realidad, yo, más allá de cualquier proceso que exista, sé que lo último que se ha hecho en materia de procedimiento de violencia es, se trataron de extremar los recaudos o las medidas de seguridad, protocolos vinculados al tema de los botones, tobilleras, dispositivos de geoposicionamiento. En realidad la 14.509, que fue la ley que modificó, que ya tiene 7 años, no tuvo una modificación tan gruesa. Lo que sí se incorporó el artículo 7 ter cuando se habla de secuestro de armas en contexto de violencia. Pero en realidad va más allá del proyecto, creo, del proyecto legislativo, sino va más allá también de la implementación de lo que vamos viendo y la interpretación de lo que damos, ¿no? Ahí está. Ahí, bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta, ahí compañero de trabajo, Diego Tocayo, un abrazo grande, remándola también el fin de semana día. Bien. Yo sé que más de ahora me están mandando mensajes. Sí, eso es el tema. Yo generalmente por correo electrónico no recibo muchas cosas porque lo tengo, creo que tengo de hace 3 meses que no lo puedo revisar completo. Lo que sí me suelo por Facebook, mi Facebook es Diego Ortiz Uva. Diego Ortiz Uva, y ahí me mandan por Facebook por privado, ese sí lo puedo contestar e incluso ahí mismo puedo mandar información. Perfecto. Me gusta porque me mandaron mensajes, como 10 mensajes que encontraron la noticia, pero por supuesto que hay que encontrarla, porque eso es nuestro rol. Lo que sí quiero, por favor, esto es un pedido, nadie diga en esta charla que la violencia simbólica no existe, porque la violencia simbólica está viva. El problema de la violencia simbólica es gente, que las demás violencias se basan en hechos, violencia, un golpe, un cachetazo, violencia física, un abuso sexual, violencia sexual. Pero la violencia simbólica se basa en interpretación de hechos, por eso es difícil. O sea que, por eso quería demostrarles con un ejemplo, no es una crítica a la editorial, ni mucho menos, sino demostrar cómo la violencia simbólica sigue existiendo y se sigue reproduciendo, como que el foco de responsabilidad parental estaba en la progenitora. La idea no es boicotear a una editorial, la idea es contarles qué es lo que se está informando y qué información nos está llegando a los abogados. Si, por ejemplo, Patricia, Claudia, leen la información, ¿qué van a decir ustedes? Y esa madre, che, Dios mío, qué bárbaro, qué HDP esa madre. Y si no leemos el fallo como hicimos hoy, si no lo estudiamos, si no lo comentamos, que leyó en el diario Clarín, la propia psicóloga los entrevistó, la del seguimiento, y el informe médico da las lesiones que tenía ese bebé. O sea que a eso es lo que yo apuntaba con eso lo quiero aclarar, Gilda, porque obviamente esto forma parte de un contexto social, de un compromiso que uno tiene que asumir. Así que la verdad que me quedé un poco mal porque no pude contestar ningún mensaje privado, me mandaron como 40 mensajes privados y me quedé preocupado. Pero ahí hay una pregunta de Martín. Hay dos preguntas, Diego. Buenas tardes, dice la doctora Ángela Castillo, ¿qué opina de las situaciones de violencia física entre los progenitores que se dan en presencia de sus hijos sin que sean escuchados dichos niños por la oficina de violencia? Se relaciona con otra que pregunta cómo toman las audiencias a los niños en el ASPO. Si por videoconferencia, ¿qué pasa? Porque seguramente van a estar presentes los padres, ¿no? De alguno de ellos. Sí, en realidad, con respecto a la toma de las audiencias, dado el contexto de protección de la salud pública, vimos que hay fallos en los cuales se toman por esa modalidad. En realidad, en cada caso se tienen que tomar los recaudos para que el niño esté libre, que pueda hablar libremente. Sé que es complicado, porque el contexto en sí es complicado. Lo que sí no estoy de acuerdo es no tomar ninguna audiencia por este contexto. Hay que tomarla y tomar las medidas necesarias para que sea, en este caso están diciendo que por vía Zoom, por vía videollamada, por WhatsApp, tratar de facilitar esto, porque más allá de las falencias que pueda tener esto, no podemos olvidarnos que una videollamada por WhatsApp es gratuita, o que usar el Zoom también es gratuito, o sea que hay también que buscar la utilidad procesal, sin olvidarnos de la importancia de lo presencial, pero en este momento no se puede, no es posible. Y si hay violencia que se da entre los progenitores de manera recíproca, violencia física, esto tiene que de alguna manera ser visto porque los niños no son testigos de esta situación, están afectados claramente psíquicamente,
están afectados a esta situación. Si uno lo mira desde la mirada del adulto, no vamos a poner el foco en la protección de la integridad de esos niños. En este caso, un bebé que no podía hablar por sí solo. Acá están aclarando, y además quería comentar que hay efectores y abogados también del servicio local de Florencio Varela y de otros servicios locales, y especialmente una colega dice que ellos que trabajan en este contexto de pandemia la están tomando en forma presencial a las escuchas. Claro, claro. Bueno, obviamente la modalidad se va implementando, ahí está, que no hay un único criterio. En razón de cuestiones procesales sabemos que en cada provincia se trabaja de diferente manera. Sin embargo, lo que no podemos poner como denominador común, el no tomarla y no intervenir, eso no, para mí no sería adecuado, porque no se estaría escuchando esa opinión, así sea vía virtual o vía presencial, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el servicio local de protección, también, si bien hay una diversidad de trabajo, trabajan de diferentes formas, también es importante su articulación con la intervención judicial en la medida de protección, en la medida cautelar, ¿sí? Acuérdense que mi aporte siempre no es un aporte particular de un lugar, mi aporte siempre es del derecho procesal con perspectiva de género y tomando también parte de la temática, ¿sí? Y otra cosa, acuérdense que mi Facebook es Ortiz Uva, las redes sociales digo Ortiz Uva porque el tema del correo electrónico está saturado. No, así que no va. Correo electrónico sí, no, colegas. Correo electrónico, por favor. No, y si alguien no tiene correo electrónico, vemos la manera, gente, pero está complicadísimo los correos electrónicos. Me llegan 50 todos los días y lamentablemente los casos estos van en crecimiento. Es increíble los casos que uno trabaja y es imposible el tema del correo. Y Laura Ramos, una genia, ahora sí puso el apellido. Por supuesto, Laura Ramos, ganadora, que fue la primera que creo que la doctora Carballido también, pero bueno, allá hablaremos con la doctora Carballido también ahí, creo que palmo a palmo. Otra cosa importante, que no me quiero ir de los temas, soy bastante bravo en eso, no quería dejar de hablar de este tema, que también es un tema tabú. Régimen de comunicación en contexto de violencia. Primero siempre digo esto es un trabajo, un parámetro general que yo tengo para explicar el tema. Primero, una cosa es un régimen de comunicación llamado antes régimen de visitas, solicitado en un procedimiento de violencia, que es una medida cautelar, de manera provisoria, de manera temporal, que la autoridad judicial y el equipo interdisciplinario tiene que contemplar ese contexto de violencia. Y otra cosa es un régimen de comunicación autónomo, como un proceso de familia en el cual uno cumple otras medidas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no es que son cosas iguales porque hay un solo niño, o una niña o un adolescente, sino que la situación y el contexto que se vive de un lado es diferente en el otro. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué? Y porque si estamos hablando de un régimen de comunicación en un contexto de violencia, sabemos que la ley de violencia familiar 14.509 lo plantea la parte del régimen de comunicación como una sanción cuando habla de la suspensión del régimen de comunicación, cuando hay leyes de otras provincias que hablan del mantenimiento. Yo siempre digo esto, a nivel general, el régimen de comunicación es dual, por supuesto, no solo es para ese niño, niña, adolescente, para el progenitor o progenitora, sino también es para el niño, niña, adolescente. Pero cuando hay un contexto de violencia y más aún un riesgo vigente, claro, en esa integridad psíquica de esos niños, entonces ahí hay que intervenir totalmente disciplinariamente para ver qué medidas tomar, ¿sí? Esto es como la premisa fundamental de actuación en estos casos. Lo mismo pasa con el cuidado personal provisorio. No es que yo estoy pidiendo un cuidado definitivo. Ambos somos titulares de la responsabilidad parental. Pero dado este contexto de violencia, dado esta situación puntual en la cual involucra a ese niño o niña adolescente, solicito el cuidado personal provisorio en virtud de tener el ejercicio de las tareas y actividades que incumbe a ese niño o niña adolescente durante el desarrollo de la medida, durante la vigencia de la medida. Yo sé que lo que yo digo es
un poco general y genérico, pero si yo me pongo solamente en el caso de Rosa, en el caso de Andrea o en el caso de Inés, acá no estoy trabajando con el universo de criterios que uno tiene que tratar de manejar. Eso es una cosa que no quería dejar. Otra cosa, otro tema. Estoy como loco, no me voy a ir más. Hasta las 10 de la noche seguimos. Total, somos 128. Otro tema, la guarda. Pasa lo mismo. Usted me dice, Diego, yo tengo un libro de guarda de Antonio de hace muchos años que me sirve todo. Digo, perfecto, usalo. Pero no es lo mismo la guarda que la guarda en un contexto de violencia familiar. El guardador va a ser designado mediante dure las medidas de protección. Se tienen que tratar de tomar medidas de protección incluso para el guardador designado. La idoneidad es uno de los parámetros para designarlo, pero uno no puede ser poco flexible, poco formal, no puede ser informal, no puede ser así poco laxo y decir, bueno, vamos a esperar que se designe como guardadora definitiva a la doctora Andrea Foglia. No, no, no. Este contexto de violencia habla de la urgencia en la decisión. Lo dice en la propia 26485. La guarda que se tome está puesta como medida en el artículo 26 de la 26485, pero también está puesta como medida en la ley de violencia de provincia de Buenos Aires, la 12569, modificada por la 14509. O sea que lo que estamos diciendo, porque yo todo lo que digo lo soporto con marco normativo. Lo que yo estoy diciendo claramente es que más allá del abogado que se dedica a estos temas y da clases sobre estos temas, hay un marco normativo que lo sostiene, en donde cada uno de nosotros vamos a tener que trabajar en la interpretación del mismo, ¿sí? No sé, ahí quedó a otras preguntas, ¿sí? Sí. Diego, Sí, la sí, por doctora favor. Lorena Aranda comenta que ella es de la Defensoría de la Comuna 8 y comenta que en Capital Federal, en Cava, hay un mail para personas con hipoacústicas. Ahora lo iba a pasar por si alguien no lo leyó. Ay, se me quedó. Por favor que lo comparta la doctora. Estamos un Sordas poco sin cortos de violencia. tiempo. Son intérpretes de una Sí. asociación. sordasinviolencias@gmail.com. Me pareció muy interesante para compartir. Por supuesto, Muchas conozco a Esther gracias. Mancera de allí. A Esther Mancera la conozco de Sordas sin Violencia. La verdad que fui a una actividad el año pasado que se hizo en un lugar muy grande, en un tipo de anfiteatro muy interesante. Y la verdad que muy bueno el trabajo que están haciendo y las felicito, las felicito. Y hay que seguir articulando, por supuesto. Sí, Mara, la pregunta de Ángela Castillo. Sí, una de las últimas preguntas, tenemos que ir cerrando y después por favor pasar los avisos. Y bueno, hay un aviso especial que estamos sin tiempo, entonces pido disculpas a la doctora Castillo. No, que haga la última pregunta, la doctora, no la vamos a dejar con esa pregunta, decime. No. Bueno, dice que ante un grave supuesto de obstaculización de comunicación de un progenitor a otro por más de 3 meses, si considera que eso es violencia y si podría el Ministerio, por el artículo 103 del Código Civil, pedir una medida de protección para que esos niños sean restituidos a su centro de vida. Muy clara esa pregunta. Obstaculizar un régimen de comunicación claramente podría ser una situación de violencia psicológica. Hay que ver siempre el caso, como pasa, hay que ver siempre el caso, hay que ver qué pasó en ese caso. Pero la propia ley, el Código Civil, dice que hay que tomar medidas frente al incumplimiento del régimen de comunicación. O sea que, volviendo a lo mismo, no es una opinión personal. Personalmente, opino que hay que tener mucho cuidado también con tomar la obstaculización del régimen de comunicación como un problema puntual a dirimir sin ver la situación circundante de esa obstaculización, ¿sí? Que no pasa con los alimentos provisorios, porque el tema de alimentos, como yo lo digo, los chicos comen. Cuando yo iba por el denunciado, le decía, señor, tenemos una audiencia en 6 meses, los chicos van a comer, ¿qué vamos a hacer? No, esperemos hasta la audiencia, de paso mejor... No, los chicos van a comer. Y el tema de comunicación, los chicos también tienen derecho a comunicarse con él. O sea que también hay que ver todo el contexto que sea, toda la situación. Estuve viendo una serie que es Dirty John, muy interesante, que da mucho para hablar, pero bueno, solamente la quería mencionar.
Lo que sí, no nos olvidemos de los avisos parroquiales, por favor, me encantaría que el doctor Romano, yo también tengo un chivo para mañana, ¿sí? Bueno, como Sí, le ustedes, damos la palabra al doctor Romano porque se tiene que ir a otra disertación en Ciudad de le México. agradecemos Le al habilitamos doctor el que nos haya micrófono. acompañado. Sí, gracias, Diego. No, gracias. Bueno, gracias Diego, voy rápido y gracias a todos. Sí. Muy linda dinámica, me la llevo para mi próxima charla, pero más que nada la participación que se logra. Les quería contar a todos que el crecimiento en materia de violencia en provincia de Buenos Aires tuvo mucho que ver con la jurisprudencia. Es decir, se fueron desatando cosas que los jueces de familia íbamos viendo y que los abogados nos hacían notar. Y en esta época de pandemia, en el concierto de colegas, no les cuento todo lo que se ha aprendido para desarrollar protocolos, ¿no? Así que bueno, me llevo algunas ideas de dinámica. No podría yo dar una conferencia de la cama, Diego, pero me la llevo para otro tipo de charla. Justo ahora en Ciudad de México estamos preparando un congreso sobre violencia en Frontera Sur y tienen mucho que darnos y nosotros aprender de ellos, pero lo mismo también me va a servir toda esta técnica que se desarrolla en provincia. ¿Mm? Usted está dando una charla con Gabriela Arias Uriburu. ¿Nos podría decir que ahora viene la parte 2? ¿Cuándo es? Mañana, mañana. Estamos en el Instagram, bueno, contando todo el tema de restitución internacional y lo que ocurrió con el caso de ella. Mañana a las 8 de la noche, me estás pidiendo que come a las 8 de la noche por el Instagram de Gabriela, que es Arias Uriburu. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su compañía y usted sabe que nosotros lo admiramos y lo queremos mucho. Bueno, Gracias por estar siempre. Gracias y bueno, gracias a todo quienes. Diego, como siempre, un abrazo y bueno, me despido con gusto de encontrarnos en otra vuelta. Para mí fue muy lindo aprender. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Así que bueno, la generosidad de los humildes, la humildad la verdad que la humildad que tiene el doctor Romano, se la agradezco. Y bueno, ya que está, voy a pasar mi chivo de mañana, yo no puedo con mi genio. Por favor. Por favor. Mañana voy a estar hablando sobre conflictos patrimoniales con perspectiva de género. En la entrada se va a dar un vaso de vino y un chori. O sea que mañana, Colegio Abogado de San Martín, 16 horas, conflictos patrimoniales con perspectiva de género, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Tropi, Diego. Así que los estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias por ponerle esa onda a estos temas tan delicados. Yo me divierto dando charlas, lo que no significa que el tema que hablo, por supuesto, es un tema muy importante, pero la didáctica que siempre elegí desde que me recibí de profe fue esa, ser lo más cómico posible para llegar de esa manera, pero siempre con el respeto, y si alguien se siente ofendido, soy el primero que le pido disculpas. Mañana, de verdad, vamos a hablar sobre conflictos patrimoniales con perspectiva de género a las 16 horas. En mi Facebook va a estar publicada la actividad. Así que gracias, Gilda. Te agradecen, No, Diego. gracias a vos. En este momento hay que ponerle muchísima onda porque no nos queda más que la actitud y esperar que esto vaya de a poco mejorando. Bueno, esta es nuestra postura de estar siempre tratando de debatir estos temas delicados, y la verdad que le pusiste una onda y una dinámica increíble. Ahora Mara va a avisar también de nuestros avisos parroquiales, así que bueno, de paso con Mara. Excelente, Diego, todos te agradecen por la disertación. Bueno, nada, te comprometemos a que tengas la gentileza en algún momento de pasarnos, aunque sea las citas de los fallos, para poder circularizar con los participantes. Y paso las actividades que se proyectan desde la organización de este instituto para el mes de septiembre. El 3 de septiembre a las 17 horas por este mismo Zoom del CAC, la parte 2 de la disertación del doctor Belucio de alimentos para niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID. Y el día 16 de septiembre a las 16 horas nos va a visitar la magistrada, la doctora Mariana Rey Galindo,
nos va a hablar de lenguaje claro dirigidos a niños, el derecho del niño a comprender el contenido de las sentencias que involucra sus derechos, y la abogada de la niña Juli, que es el fallo de la triple filiación, de la socioafectividad con el papá del corazón, la doctora Gabriela Gómez Peña, que es también del Distrito Judicial de Monteros. Eso es a las 16 horas. Tucumán. Así que bueno, los esperamos por este mismo canal. Gracias al CAC y al equipo, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Diego, si querés decir alguna otra cosa, despedirte o hacer alguna aclaración, te escuchamos. No, al contrario, agradecerles la cantidad de amigos y amigas que veo presente. La verdad que siempre por lo menos medio minuto aprovecho para saludar a la gente de Quilmes. Siempre Ana York siempre está, Claudia Rodríguez, que es de Quilmes, que no se haga la europea, que es de Quilmes, es muy quilmeña. Ahí hay mucha gente, la doctora Carballido, la doctora Moyano, gente que quiero mucho de Quilmes. Cada vez que voy realmente la pasamos muy bien y ya va a haber oportunidad de poder estar, y gente también de otros lados, hay gente de otras provincias, y eso no hay que dejar de agradecer, Gilda, porque es lo que nos ha permitido, de alguna manera, este contexto, gente de Catamarca, Jujuy, gente de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro, gente que me manda mensajes agradecidos también por la actividad, Gladys Papa también, que siempre está, Betina Doso, gente de Quilmes, que quiero mucho, y Sandra Ibáñez no puede faltar, así que bueno, agradecido, y este aplauso va para mí, para ustedes, ¿sí? Porque si no, para mí, para ustedes, el Colegio de Abogados de Quilmes, y los chicos que siempre nos están ayudando, el personal administrativo, ni hablar, que pone todo, que siempre están ahí adelante ayudándonos, y el colegio que nos da, por supuesto, el apoyo y el espacio para que podamos hacer estas conferencias. Gracias a todos. No se olvide de que quiere participar con el cartel, con el cartelito, que es, bueno, salió en el chat oficial del colegio, el cartel, ahí está, lo tiene Mara, es para mandar una foto y tratar de conmemorar el Día del Abogado, lo vamos a hacer el viernes a las 17 horas, pero el cartel se puede mandar con la foto del abogado hasta mañana, para que lo puedan los chicos, ustedes ya saben, José y Gabriela, que son nuestros genios de la informática, poder compaginar y que quede todo como lo esperamos. Bueno, nos vemos, hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, Diego. Brillante. No, al contrario, mis colegas de Paraguay también. Excelente, gracias. Abogadas paraguayas que están a full, también, que siempre se enganchan en la actividad, un abrazo grande, muy amable. Un abrazo para Paraguay, que lo quiero mucho ese país. Chao, hasta luego. Gracias. Los quiero a todos, gracias.